mente, Espíritu Santo. Tócalo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra fresca, la palabra que restaure, que levante, que llene. Tú sabes la necesidad y lo que venimos a buscar hoy día, Señor. Conoce los corazones que están aquí en este momento. Tú sabes las peticiones que están delante de ti, mi Rey. Solo tú las sabes, porque eres el único que escudriña nuestros corazones, Señor. Queremos más de ti, queremos más de tu presencia, y que nada nos aparte de tu amor, que nada nos aparte, Señor, de ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te presentamos al pastor Víctor Jiménez, Señor, que tiene la palabra en este día, para que tú lo uses conforme a tu voluntad, a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. ¿Quién vive? A su nombre. Amén, gloria al Señor. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y es un privilegio, una vez más, poder compartir una palabra con un pueblo. Gloria al Señor. En este día nos sentimos gozosos y nos sentimos contentos de que algunos amigos o hermanos nos visiten. Y quiero decirles algo: siéntase en casa. Siéntase en casa. Hoy vamos a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y lo que vamos a hacer hoy es analizar una situación que había en una de las 7 iglesias. Y luego vamos a ver cómo, a pesar de la situación que había, el mismo Jesús interviene y aporta soluciones para que aquellos guerreros y guerreras se levantaran y fueran en la mano de Dios lo que Dios dijo que ellos serían. Entonces hoy quiero que tú le prestes atención a esta palabra. Siéntase en casa, son todos bienvenidos. Gloria al Señor. Estamos un poquito afectados de la garganta, pero no gozaremos en el nombre de Jesús. Aleluya. Venga conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo por lo menos del 1 al 5. Apocalipsis 3. Y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Gloria al Señor. De manera que con un amén le damos lectura. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y vamos a analizar lo que pasaba allí. Y si una de estas palabras llega a tu corazón, abrázala. Porque algo quiere hacer Dios contigo. Aquí hay gente que vinieron buscando una palabra. Aquí hay gente que vinieron a esta casa y tienen en su corazón tomar una decisión. Si hoy Dios Espíritu Santo ministra una palabra, abrázala. Porque ahí está el comienzo de tu victoria. Amén. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de los 3 ejecutivos del cielo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Íbamos a predicar solamente versículo 1, versículo 2 y 3. Pero una pregunta que me hicieron, quisimos añadir esos dos versículos. Usted sabe que en estos tiempos se celebran las Navidades, pero el mundo tiene un punto de vista de la Navidad muy diferente a lo que en realidad es la Navidad. Porque la Navidad no es nada más ni nada menos que el mismo Cristo Jesús. Entonces Cristo es nuestra Navidad. Y mucha gente en estos tiempos se aleja. Mucha gente en estos tiempos se marchan a Egipto. Y luego piensan regresar en enero y en febrero. Y te voy a decir algo, he visto mucha gente que se han ido y a día de hoy no han podido regresar. Por eso quiero ministrar. Alguien me preguntó, pastor, después que uno se convierte y el nombre de uno está escrito en el libro de la vida, ya uno es salvo, haga lo que uno haga. Uno se desvía, pero Dios vuelve y lo trae. Uno cae, pero Dios vuelve y lo levanta. Uno se marcha, pero Dios vuelve y lo trae. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es que en mi iglesia el pastor predicó eso ayer. Y respetamos a tu pastor. Pero ¿qué dice la Biblia? Y quiero que note algo importante y vamos a ir despacio. Tenga su Biblia en la mano porque vamos a leer unos cuantos versículos. Y si pondríamos un tema a esta palabra, podríamos poner: cuidemos nuestra vida espiritual delante de Dios. Cuidemos nuestra vida espiritual delante de Dios. Quiero que note algo. Cada uno de los 7 mensajes comienza con una descripción del mismo Jesús. Aquí leemos en Apocalipsis y habla de que el que tiene los 7 espíritus de Dios, Apocalipsis 3:1. Y cuando analizamos a profundidad esta escritura, nos vamos a dar cuenta que los 7 espíritus no son nada más ni nada menos que una representación o 7 aspectos de lo que es el Espíritu Santo. Por eso él lee de esta manera y dice: el que tiene los 7 espíritus, venga conmigo a Isaías capítulo 11 versículo 2. Y quiero que note cómo el profeta Isaías describe al Espíritu Santo en diferentes aspectos. Quiero que note a Isaías capítulo 11 versículo 2. Quiero que vea cómo él se refiere al Espíritu Santo, el que va a ungir a Jesús. Quiero que lo lea. Escuche por favor. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Párese ahí, quiero que cuente conmigo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Siga. Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Siga. Y inteligencia. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de consejo. Y poder. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento. Y de temor de Jehová. Y espíritu de temor de Jehová. Isaías describe 7 aspectos del Espíritu que va a ungir a Jesús, que es el mismo Dios, Espíritu Santo. Entonces cuando el Señor le dice a Juan: dile al ángel de la iglesia que el que tiene los 7 espíritus dice esto, lo que le está diciendo es: dile al pastor de esa iglesia que yo, Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el que pagó un precio por mis hijos, quiero dar mi mensaje. Quiero que note algo importante. ¿Sabes? Cuando leemos Apocalipsis 3:1, nos vamos a dar cuenta lo relacionado, estrechamente relacionado que está el Espíritu Santo, el pastor de la iglesia y sus miembros.
Entonces usted se va a dar cuenta que cuando habla de los 7 espíritus, lo que está hablando es que el Espíritu Santo representa la plenitud, representa la totalidad. El Espíritu Santo representa la perfección. Y así como la iglesia y los candeleros nos representan a nosotros, así el Espíritu Santo representa lo puro, lo pleno. El Espíritu Santo representa todo lo que es la plenitud de Dios. Y yo le pregunto algo: si en el Espíritu Santo se encuentra toda la plenitud, si se encuentra todo el conocimiento, en Él está lo que cualquier iglesia necesita para levantarse y avanzar, independientemente de las circunstancias que le toque vivir. Porque si Él es todo, en Él está lo que necesitamos para nutrirnos, levantarnos y avanzar hacia el centro de la soberana vocación. ¿Cómo duele que hay gente que ministran la palabra de una manera tan extraña? Es como si no se tomara en cuenta a Dios Espíritu Santo. Quiero que note algo: Dios es perfecto, pero ¿cuáles eran los aspectos que daban forma a un problema en esta iglesia? Vamos a mirarlo. El Señor halló que las obras de muchos hermanos de la iglesia de Sardi no eran perfectas. Y ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores empieza a decirle los aspectos que daban parte al problema que estaba afectando a la mayoría de los hermanos. Apocalipsis 3:1. Quiero que venga conmigo y vea cuál era el primer aspecto que daba forma al problema que había allí. Apocalipsis 3:1, léalo. Escribe al ángel de las 7 iglesias en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, de que tiene nombre de que vive y estás muerto. Y ahora quiero que se meta conmigo en el cuadro. La iglesia de Sardis empezó a vivir de una manera que dependía de su reputación pasada. En los tiempos de Ciro conquistó esta ciudad 548 antes de Cristo, y esta ciudad llegó a ser poderosa, esta ciudad llegó a ser de renombre, pero en los tiempos de los romanos la gloria la había abandonado. Igualmente, la gloria había abandonado a muchos hermanos porque se habían quedado viviendo basándose en una reputación pasada. Tiempo antes la iglesia de Sardi era una iglesia poderosa, era una iglesia viva, era una iglesia saludable. Pero en este tiempo la gloria había abandonado a aquellos hermanos que estaban muertos. Quiero hablar al corazón de alguien. Y yo quiero que tú te traslades unos cuantos años atrás, cuando llegaste al Evangelio. ¿Cómo era un instrumento en la mano de Dios? ¿Cómo el Señor te usaba para una cosa y para otra? Quiero que te traslades hacia aquel día en que escuchaste la voz de Dios audiblemente, en que Dios utilizó un hombre y una mujer y te dijo: hijo mío, necesitas levantarte, necesitas tomar decisión, porque lo que Dios ha puesto en tu vida corre peligro. Tú no puedes dejar que eso se muera. ¿Sabes? Si vivimos celebrando victoria pasada, nos conformaremos con eso. Yo recuerdo una vez que se manifestó un demonio y lloré y se fue. Yo recuerdo una vez que un enfermo pidió oración en la iglesia
vas a quedar celebrando victoria pasada. Cuando hay tanta victoria futura que ya Dios te la entregó. ¡Levántate! Porque queda mucho por conquistar todavía. Necesita ver a Dios obrar de tal manera que el mundo sea testigo de que el Dios que te llamó es un Dios que sigue vivo. Es un Dios que todavía opera. Es un Dios que todavía hace milagros. Es un Dios que todavía abre puertas. Es un Dios que todavía hace de lo imposible lo posible. ¿Sabes lo grande de la iglesia de Santi? Que muchos no se habían dado cuenta que vivían de una reputación pasada. La iglesia seguía igual, pero muchos no se daban cuenta. ¿Sabes qué? Que la gloria de Dios la había abandonado. Le había pasado como Sansón, que no se había dado cuenta que la gloria de Dios se había apartado de él. Y cuando nosotros analizamos lo que pasaba aquí en esta iglesia, yo quiero que usted note algo muy importante. El coro seguía cantando. Escuche esto, porque esto a nosotros nos da una enseñanza demasiado grande. La gente seguía adorando, pero con palabras vacías que no salían del corazón. Y esto parece mentira. Ya los maestros no lloraban por la salvación de los perdidos. Ya los hermanos no hacían sacrificio de adoración. ¿Sabes algo? Oraban, pero no oraban lo suficiente como para tocar el corazón de Dios. Quiero que entienda que una iglesia puede morir, y si no hay un guerrero, una guerrera con ojo visor dentro de esa fila, pueden que sigan toda su liturgia muerto espiritualmente. Y cuando nosotros analizamos esto, nos vamos a dar cuenta de que aquellos hermanos habían perdido la emoción, habían perdido el deseo, el celo, el entusiasmo, habían perdido todo, el fuego se había ido, la estufa, la olla seguía sobre la estufa, pero el fuego estaba apagado. Duele en el corazón saber que todavía hay iglesia que en esa condición siguen trabajando. Parece que nunca han leído esta historia. Parece que no se detienen a leer lo que dice esto. Una iglesia que no ministra una palabra revelada. Una iglesia que no camina a la luz de la Biblia. Una iglesia que no vive para Cristo. Jamás el Espíritu Santo ministrará entre su vida. Una iglesia que busca sus propios intereses y se va olvidando de la misericordia. Se va olvidando de la justicia. Poco a poco va cayendo en un sueño letal y puede que termine muerta y no se dé cuenta. Hay un poema muy antiguo sobre un bote que cuenta que los muertos emergen del mar, empujan los remos, levantan la vela y tratan de dirigir el bote. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Es parecido a la situación de estos hermanos. ¿Sabe por qué es parecido? Suena un poco extraño, pero personas espiritualmente muertas seguían sentados en un banco y seguían cantando. Santo Dios. Parece mentira, pero maestros y diáconos hablándole palabras amables a un pastor que también
espiritualmente si se descuida. Y yo estoy hablando al corazón de alguien ahora en particular. Guerrero, escucha esto. Guerrera, te puedes morir espiritualmente si te descuidas. No permita que un líder, no permita que una iglesia, no permita que nadie te saque de la voluntad de Dios. Empodérate y empieza a caminar como Dios quiere que lo haga. No permita que nadie interrumpa la voluntad de Dios en tu vida. Mire, ¿sabes algo? Cuando yo leía esto, quiero discernir el segundo aspecto que daba problema, o que formaba parte del problema de la iglesia de Sardis. ¿Y usted sabe cuál es el segundo aspecto? Usted lo sabe, quiero que lo lea conmigo. Léalo conmigo, Apocalipsis 3:2. Léalo conmigo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Párese ahí. Sus obras no eran perfectas. Segundo aspecto que daban forma a un problema, que trajo como consecuencia la muerte espiritual. Y yo quiero que te mires en el espejo de la palabra y seas sincero con Dios Espíritu Santo hoy. Y tú mismo te preguntes: Víctor Jiménez, ¿están siendo perfectas mis obras para Dios a la luz de la Biblia? ¿Estoy caminando como Dios quiere que yo camine? Pon tu nombre y mírate en el espejo de la palabra y pregúntate tú mismo. Las obras de los hermanos, de la mayoría de los hermanos de la iglesia de Sardis, estaban como el templo. El templo de esos hermanos era un templo gigante. Habían comenzado a construirlo en los tiempos de Alejandro el Grande, pero aún en este tiempo no lo habían terminado. Se había perdido el interés, se había perdido el deseo para poder terminar lo que ellos habían empezado. Del mismo modo estaba en la vida personal de los integrantes de aquella iglesia. Y cuando nosotros leemos esto, nos vamos a dar cuenta que sus obras eran imperfectas. ¿Sabe por qué? Porque hacía falta el fervor, hacía falta el entusiasmo de Dios Espíritu Santo. ¿Son tus obras perfectas delante de Dios? Si no son perfectas, hace falta el entusiasmo de Dios Espíritu Santo. Hace falta el entusiasmo de Dios Espíritu Santo. Problema, aspecto número 3 que formaba el problema en aquella iglesia. Léalo conmigo. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estaban caminando con ropa sucia. El Señor le había entregado un vestido nuevo espiritualmente, pero ellos lo habían manchado. Y lo único que perseguimos descubrir en esta historia, ¿qué fue lo que mató a la mayoría de los hermanos de la iglesia de Sardis? Y estamos enumerando uno a uno. ¿Qué fue lo que le quitó la vida espiritual a los hermanos de Sardis? Si usted viene conmigo al libro de Judas, versículo 23, él mismo nos dice que debemos aborrecer aún la ropa contaminada por la carne. Hay enfermedades como la lepra o la hemorragia que ocasionan manchas desagradables en el vestido de la persona. Y Dios compara lo que es el pecado con la enfermedad física, de manera que así mismo como se manchan los vestidos por cierto tipo de enfermedad, y así mismo se mancha la ropa espiritual. Y yo quiero que usted navegue conmigo
Porque ahora podemos entender por qué los hermanos estaban muertos. Ayúdeme. ¿Por qué el Señor le dice, tiene nombre de que vive y está muerto? ¿Por qué el Señor le dice, tus obras no son perfectas? ¿Y por qué el Señor le dice que andaban con vestiduras sucias? Y si nos preguntaríamos cuál era el problema, iglesia, es fácil responder. ¿Qué había matado a los hermanos de Sardis, a la mayoría? El pecado. El pecado. ¿Cómo hay gente que puede enseñar, que te puede ir a beber, que te puede ir a echar, que puede fornicar, que puede adulterar, y que si ya Dios te inscribió en el libro de la vida, tarde o temprano te va a traer? ¡Mentira del diablo! ¿Usted sabía algo? Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 8 versículo 13, quiero que venga conmigo. Romanos capítulo 8 versículo 13. El pecado mata la vida espiritual de un guerrero, una guerrera. Y si el Señor llamó la atención a estos hermanos por su bien, lo mismo hace con nosotros, porque nos ama. Nos ama. Léalo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como hay gente que te pueden decir, ya tú eres salvo, vete al mundo, a lo que quieras, y en su momento Dios te va a traer. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña que nosotros somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. El autor y consumador de la fe se llama Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia? Que yo no puedo vivir en pecado y tener fe al mismo tiempo. Eso está enseñando la palabra. Yo no puedo tener fe y vivir en pecado al mismo tiempo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la paga del pecado, Romanos 6:23. Dígalo duro. Entonces yo no puedo vivir en pecado y tener fe al mismo tiempo, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros analizamos esta palabra, nos vamos a dar cuenta que los hermanos de Sardis, la mayoría, se habían acomodado de tal manera que habían empezado a vivir una vida desordenada delante de Dios, y no se habían dado cuenta de que la gloria de Dios lo había abandonado. Mire, el pecado mató la vida espiritual de aquellos hermanos. El pecado apagó el fuego del Espíritu Santo en aquellos hermanos, y solamente le dejó una experiencia pasada. Tenga cuidado con caer en la misma situación en que cayeron los hermanos de Sardis. Tú no puedes vivir de algo que sucedió en el pasado. No. Dios te cogió, te comisionó, te formó, depositó en ti lo que tú necesitabas para Él glorificarse en tu vida todo el tiempo que tú estás sobre esta tierra. No puedes permitir o conformarte con una experiencia que tú viviste en el pasado. ¿Sabes? En una ocasión yo escribí estas palabras. El pecado, anote eso, el pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir. El pecado te toma más tiempo de lo que tú quieres, de lo que
mucho más caro de lo que tú piensas pagar. Qué bendición que el Señor, mirando esta situación en los hermanos de Sally, aún así el Señor interviene y le trae solución. Ese es el Dios que nosotros le servimos, que no mira lo que somos hoy, sino que mira lo que podemos llegar a ser mañana en sus manos. Ese es el Dios que le servimos, que no importa que hayamos tocado fondo, Él siempre estará ahí, proporcionando una vía de escapatoria para que te levantes. Y ahora el Señor empieza a proporcionar solución, empieza a traer solución a aquellos hermanos. Y la solución número 1, lea conmigo, la solución número 1, lea Apocalipsis capítulo 3 versículo 3. Solución número 1, quiero que lo note. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Párese ahí. Cuando el Señor le dice arrepiéntete, arrepentirse en el original implica un cambio de mentalidad y un cambio de dirección. Entonces, cuando el Señor le dice arrepiéntete, lo que le está diciendo es lo mismo que escribió Pablo a los Efesios en el capítulo 5 versículo 14: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Jesús no le dijo que se rindieran, no, le dijo despiértense. Despiértate. Guerrero, despiértate. Guerrera, despiértate. Y te va a alumbrar Cristo. Cuando Cristo te alumbra, los ministerios dormidos se despiertan. Cuando Cristo te alumbra, los dones desactivados se activan. Cuando Cristo te alumbra, lo que está enfermo se sana. El sueño que produce ceguera tiene que correr. Deja que el sol resplandeciente de Dios resplandezca en tu vida. Déjalo. Deja que el sol resplandeciente de Dios resplandezca en tu vida. Dígame algo. ¿Qué fue lo que vio Saulo cuando iba camino a Damasco? Vio una luz. Y después de ver la luz, escuchó una voz. Y después de escuchar la voz, atendió un llamado. Si quieres escuchar la voz de Dios, tiene que dejar que el sol resplandeciente de Él te alumbre. Si quieres caminar de acuerdo a lo que está escrito de ti en obediencia, atender a un llamado, necesita dejar que el sol resplandeciente de Dios te alumbre. Déjalo. Deja que Dios te alumbre. El Señor explicó a aquellos hermanos lo que tenían que hacer para poder volver a la vida. Y quiero que vean la segunda solución que Jesús trajo. Segunda solución, venga conmigo, Apocalipsis 3:2. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No estaban muertos del todo, pero estaban casi muertos. Y ahora el Señor le dice: sé vigilante y afirmen las otras cosas que están para morir. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ayúdenme a predicar. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo el Señor? Juan, dile a ese pastor y a la iglesia que vuelvan al altar. Que vuelvan al altar. Porque en el altar es donde lo que está enfermo se sana. Es en el altar donde lo que está moribundo cobra vida. Dile que vuelvan a relacionarse conmigo, que vuelvan a la intimidad. Solución número 1, despiértate. Solución número 2, regresa al altar. Juan 7:38. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos con ese abundante. Pero muchas veces esos ríos
cuando los ríos de agua viva fluyen en nuestro interior, no queda un solo hueso muerto, no puede quedar un solo órgano fuera de circulación, porque los mismos ríos de agua viva se encargan de vivificarlo. Dile que vuelva, que vuelva al altar, que vuelva. La tercera solución, Apocalipsis 3:3. Léalo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que he oído y he recibido. Los hermanos de Sardis no necesitaban una revelación nueva, porque todo lo que ellos tenían que saber ya lo sabían. Yo estoy hablando al corazón de alguien aquí. Tú no necesitas recibir una revelación nueva, porque lo que tú tienes que saber ya tú lo sabes. Tú sabes cómo está tu vida espiritual. Tú sabes si corre peligro o no. Tú sabes qué necesidad hay ahora mismo en tu situación presente. Y hoy el Señor te dice: no dejes morir lo poco que queda. Vuelve al altar. Vuelve. ¿Cómo pueden haber gente que se congreguen en una iglesia totalmente muerta? ¿Cómo puede haber gente que la iglesia sea un circo, un teatro? ¿Cómo puede ser esto? No deje que lo poco que queda se muera. Vuelve al altar y deja que Dios te dé forma, y te vas a levantar como guerrero. Te vas a levantar como guerrero. Te vas a levantar como guerrero. No necesitas nada nuevo. Lo que tú necesitas saber ya lo sabes. ¿Sabes algo? El Señor me dijo esta palabra: si no, yo vendré y lo quitaré de su lugar. El Señor, algo que nunca se nos puede olvidar, tanto a los líderes como a los miembros de una congregación, es que Jesucristo regresará un día. Él prometió que iba a nacer y nació. Él prometió que iba a morir por nosotros y murió. Él prometió que se levantaría de los muertos y se levantó. Él prometió que volvería y creemos ciegamente que Él regresará. No hay una cosa que nos anime a vivir vivo delante de Dios y a vivir la vida que a Dios le agrada, que recordemos que Jesús regresará. Esto nos anima a que podamos vivir una vida santa delante de Dios. Y ahora entro en la fase final. Versículo 5. Quiero que note las dos promesas que hay para el pueblo de Dios. Quiero que lo note, por favor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. El que venciere. Quiero que lo lea de nuevo. Préstele atención a esto, porque esto me enseña a mí que esas promesas que están en la palabra no son para todo el mundo. Porque no todo el mundo es vencedor, aunque a ti te llamaron a vencer. Léalo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, promesa número 1, va a ser vestido de vestidura blanca. Promesa número 2, no borraré su nombre del libro de la vida. Y si Jesús dice: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, lo que está diciendo: el que no venza puede que corre el riesgo de que cuando se abra el libro de la vida su nombre no esté allí. Vamos a leer algunos versículos y lo leemos.
para los que vencen. Dígame algo, ¿cuánto formó el ejército de Gedeón? 32,000. ¿Y cuánto escogió Dios? 300. Dios siempre tiene un remanente. Y esa promesa son para ese remanente. Y hoy vengo a decirte sin temor a equivocarme que tú eres parte del remanente de Dios. Por eso hoy Dios trae una advertencia. Cuando nosotros analizamos, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice que unos pocos de los que habían en Sardis iban a tener vestidura blanca. Hay gente que dice que usted no se pierde porque usted no es digno. Sí, es verdad. Y dice, por un lado tienen razón. Por un lado tienen razón, pero por otro no. ¿Por qué lado tienen razón? Porque la mayoría de los maestros falsos siempre sacan un texto de contexto. O la mayoría del que no conoce la Biblia aplica la Biblia a sus propios intereses. Pero quiero que note conmigo algo. Usted y yo en realidad no somos dignos de ser salvos. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Lucas 3:16, Juan 1:27? Juan el Bautista no se hallaba digno de desatar la sandalia del maestro. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Mateo? ¿Usted se acuerda de la historia del centurión? Mateo 8:8 me parece. ¿Qué dijo el centurión? Jesús, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Usted y yo no somos dignos de recibir la salvación. Usted y yo somos salvos por gracia. ¿Cuánto pueden entender esto? Usted y yo somos salvos por gracia. Lucas 10:20. Los discípulos llegaban gozosos, maestro, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y la respuesta de Jesús fue: gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Oh, gózate de esto. ¿Sabe por qué? Porque hoy tú puedes orar por un enfermo y se sana, y mañana ¿qué pasa? Si te descuida, te quedarás celebrando victoria pasada, cuando hay muchos enfermos más que están esperando para yo usarte como instrumento y ellos poder ser levantados. Entonces hay mucha gente que dice que nosotros no somos dignos. Venga conmigo al libro de Efesios capítulo 2 versículo 8. Y ya casi nos vamos. Usted y yo no somos dignos de ser salvos. Él nos escogió por gracia. Léalo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, por un lado no somos dignos, pero por otro lado, el Señor espera que actuemos dignamente después que nos salva. Y esa es la partecita que le falta estudiar a aquellos hermanos. Yo no soy digno de ser salvo. En una prisión de alta seguridad, condenado a 30 años por narcotráfico, allí llegó el Espíritu Santo y me hizo libre. Yo no era digno, no lo merecía. Si estaba preso y condenado era por algo. Pero allí su gracia me alcanzó. Y Dios Espíritu Santo hizo lo que no pudo hacer el dinero, lo que no pudieron hacer las relaciones, lo que no pudo hacer el mundo, lo hizo Dios Espíritu Santo. Ahora dígame algo: porque Dios me alcanzó por gracia, ahora salgo a la calle y vivo una vida depravada. Quiero que note que el Señor espera que nosotros actuemos dignamente. Venga conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 1, Colosenses 1:10. Y si empezáramos a leer cita, no nos vamos de aquí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Léalo otra vez. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Porque Dios te salva, te coge, te forma, te prepara. Dios espera que tú andes dignamente, de acuerdo a la vocación que tú fuiste llamado, pero como necesitas hacerlo para Dios. Colosenses, una mano vamos. Colosenses 1:10.
y no vamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y uno de los problemas de los hermanos de Sardi era que sus obras eran imperfectas. Para que andéis como es digno, agradando al Señor, llevando fruto en todas buenas obras. Y ahora yo quiero que usted note algo. El Señor no me pregunta a mí, Víctor, ¿tú crees que puedes recibir mi gracia para ser salvo? No. La pregunta que el Señor nos hace es: ¿andará como es digno de andar en mi gracia después que te la entregue en abundancia? Y la Biblia se va mucho más. Hebreo capítulo 10, versículo 29. Quiero que note que Dios juzgará severamente aquellos que desprecian y que insultan al Espíritu de gracia. Somos salvos por gracia, pero en estos tiempos no vamos a aprovecharnos de que estamos en Navidad, de festivo, y vamos a vivir como queremos, y vamos a pisotear la gracia, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso no puede salir de un corazón donde habita Dios. Claro. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Severamente Dios castigará al que menosprecia el sacrificio y le hace afrenta al Espíritu de gracia. Cuando nosotros leemos la Biblia en Romanos 6, del 1 al 4, nos vamos a dar cuenta que Dios condenará a los que utilizan la gracia para esconder su pecado de muerte. Un pecado de muerte es un pecado prolongado. Un pecado de muerte es algo obstinado y continuo, que usted sabe que está mal, que Dios Espíritu Santo se ofende, pero usted lo sigue haciendo. Y cuando usted ora al Espíritu Santo, Víctor, sal de ahí. Sí, Señor, voy a salir. Y desde que se levanta vuelve a hacer lo mismo. Señor, quiero que quites la carga que tengo sobre mí. No puedo con este peso, Señor. Víctor, sal de aquí. Y desde que me levanto, vuelvo y me pongo mi chaqueta llena de ladrillo. Cuando hacemos eso, desafiamos a Dios. Le decimos: haz lo que tú quieras, porque soy consciente de que lo que estoy haciendo está mal. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Y cuando nosotros leemos Mateo 25, 26 al 30, vamos a encontrar que Dios castigará a los administradores infieles. Tú eres administrador de la gracia que Dios te dio. Tú y yo somos administradores. En la parábola de los talentos, el que tiene uno es que tú siembras donde tú recoges donde tú no riegas, y tú recoges donde no siembras. Y el Señor le dijo: siervo inútil, aún lo que tiene, quitadle el talento y dáselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuida tu vida espiritual. Cuida lo que Dios te ha entregado. No lo negocies con nada ni con nadie. Si reunirte en un ambiente te daña, sal corriendo, pero necesitas estar vivo ante la presencia del Dios que te llamó. Relaciones que te dañan, córtala. Voces que te dañan, silénciala. Que nada ni nadie te saque de la voluntad de Dios. Promesa número 2: no borraré su nombre del libro de la vida. Y ahora quiero que lea esto 2 minutos más, y de verdad 5 veces el libro de Apocalipsis registra el libro de la vida. 5 veces. Y quiero que lea conmigo Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, es donde nace la promesa a los que vencen. No lo borraré del libro de la vida. Pero quiero que vea lo que dice el capítulo 13, versículo 8.
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuyo nombre no estaban inscritos. Y ahora le voy a decir por qué vamos a leer esto. Jesús hace la promesa y dice: al que venciere, yo no lo borraré del libro de la vida y lo reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles. Aquí dice que no se hallaron inscritos, que adoraron la bestia, hablando de la manifestación diabólica, la trilogía diabólica del falso profeta, de la bestia y el anticristo. Y aquí dice que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Pero venga conmigo al versículo 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Quiero que note cómo la Biblia, siempre que habla de los moradores de la tierra, son los que no están inscritos en el libro de la vida. Porque los moradores de la tierra son aquellos que Dios en su diosidencia sabe que nunca van a dar el paso de fe. Entonces tú no estás ahí. Si tú hoy estás sentado en esta casa, tú no eres de los moradores de la tierra. Tú eres parte de un pueblo santo que va para el cielo. Y no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Pero quiero que venga conmigo al capítulo 20, versículo 17, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Juicio del gran trono blanco, y fue abierto el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Permítame decirle que aquí nadie se salva. Porque cuando se abre el libro de la vida, ahí no apareció ni uno. Cuando este juicio se lleve a cabo, hace tiempo que la iglesia estará en el cielo. Un día daremos esa enseñanza, 3 juicios. El juicio del gran trono blanco no es lo mismo que el juicio de las naciones, y tampoco es lo mismo que el juicio de los creyentes. 3 juicios describe la Biblia en el libro de Apocalipsis. Más adelante daremos esa enseñanza. Pero quiero que lea por último, y vamos a dejarlo ahí, Apocalipsis 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora dígame si usted está de acuerdo conmigo. De acuerdo a lo que hemos leído, el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que tienen vida eterna. En el libro de la vida están inscritos aquellos que tienen vida eterna. ¿Y a través de quién es que podemos tener la vida eterna? ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Si nos alejamos de Cristo, nos alejamos de la vida. Cuida tu vida espiritual, porque hay alguien que quiere arrebatarte lo que es tuyo. Cuídala. Primero de Juan 5:12. Vea eso. Cada persona que tiene a Jesús tiene la vida eterna, y por ende tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero el que no tiene a Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. para poder tener vida eterna hay que tener al Hijo. Como hay gente que dice que luego que tu nombre está inscrito no se borra jamás. Si te alejas del Hijo, te alejas de la vida. Y alejarse de la vida es muerte espiritual. Por eso mucha gente camina como que están vivos, pero en realidad están muertos. Porque hay un descuido en su vida. Porque están viviendo el Evangelio light. Hoy quiero hablar al corazón de alguien. Esta iglesia, uno de los nombres de esta iglesia era Cueva de Adonai. Pusimos varios nombres para seleccionar el nombre. Por mayoría se eligió Maná sobre la roca.
Pero uno de los nombres que estaba en el libro era Cueva de Adulam. En la Cueva de Adulam estaban los deprimidos. En la Cueva de Adulam estaban los heridos. Estaban los maltratados. Estaban los desilusionados. Estaban los depresivos. Hacía falta que llegara un líder. El día que llegó David, Dios hizo de aquellos que eran basura para la sociedad. Y allí salieron los mejores hombres valientes de David. Esta iglesia es para que el que está herido se sane. Esta iglesia es para que el que está batido reciba una palabra. Esta iglesia es para que aquel que perdió la nave y el entusiasmo pueda levantarse para Dios. Por lo tanto, cuidemos nuestra vida espiritual para ver a mucha gente levantarse. Porque tú y yo somos pieza clave para el propósito de Dios. ¿Sabes? Si nos alejamos de Dios, ¿qué dice Apocalipsis 20:15 hablando del juicio final? Note todas las citas que hemos leído. ¿Qué dice Apocalipsis 20:15 hablando del juicio final? ¿Qué dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Gózate. No te goces de que tienes muchos años en el Evangelio. No te goces de que acabas de llegar. No nos gocemos de que predicamos una palabra revelada. No nos gocemos de que Dios nos use en una área y en otra. Gocémonos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y que no seamos borrados de allí. Gózate de eso. La primera vez que en la Biblia se menciona un libro con nombre escrito, anote eso. Es en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 31. ¿Usted recuerda cuando el pueblo hizo el becerro de oro? Ahora el Señor viene al encuentro y mira lo que Moisés le dice. Moisés le dice: Señor, el pueblo ha hecho algo muy grave. Léalo. Sí, capítulo 32, versículo 31 y lea hasta el 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora tú del libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro. Uno de los errores que cometió Moisés fue ese: Señor, si tú no lo perdonas, a mí bórrame del libro de la vida. Y el Señor le dijo: Moisés, el que pecare, a ese borraré yo del libro de la vida. Quiso tener más misericordia que Dios, le costó no entrar a la tierra prometida. Pero quiero que note que la primera vez que en la Biblia se habla de un libro es aquí. Y note cuál fue la respuesta de Dios a Moisés. ¿Sabe qué? Al que pecare, borraré yo su nombre del libro de la vida. O sea que lo único que causa que tu nombre sea borrado del libro de la vida es el pecado. Lo único. Pablo dijo: nada nos separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni la muerte, ni enfermedades, nada. ¿Sabe por qué? Porque lo único que nos separaba era el pecado, y Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Lo único que te separa de Dios es el pecado. En los tiempos de Juan, ¿sabe por qué los lectores de Juan entendieron esto? Sin liarse, que yo puedo hacer lo que sea y no me pierdo. Ellos entendieron esto. Porque en los días de Juan, en cada ciudad había una lista donde estaban inscritos los nombres de todos los ciudadanos. Cuando el ciudadano incurría en una falta muy grave, se convertía en un criminal, su nombre era borrado de esa lista. Y cuando lo borraban de esa lista, perdía el derecho a la ciudadanía. Por eso Dios utilizó esto para decirle a Juan: ¿qué tenían que hacer los hombres de Sardis que se habían enfriado? ¿Ellos lo entendieron? Asimismo, cuando el nombre de alguien es borrado del libro de la vida, pierde la ciudadanía. ¿Qué provoca que sea tu nombre borrado? El pecado. Que estos tiempos no lo uses para libertinaje. Estos tiempos no te olvides de Dios. En estos tiempos no te vayas. Recuerda que las promesas son para los vencedores. Las promesas son para los vencedores.
y tú fuiste llamado a vencer. Quiero que incline tu rostro. No todo el mundo es vencedor, pero tú fuiste llamado a vencer. Algunos, como la mujer de Noé, si empiezan un camino que se apartan del pecado, pero terminan volviendo al mundo. Ahí está la estatua de sal todavía. Algunos, como Emineo y Alejandro, se desviaron y blasfemaron contra la fe y quedaron como un barco a la deriva. Otros, como los Gálatas, cayeron en un momento de la gracia porque creían, confiaban más en tradiciones y en reglas de hombre. No todos son vencedores. Algunos, los demonios lo atacan de tal manera que tratan de matar su fe. Pero hay una promesa para ti, al que venciere. Y tú eres un vencedor. Tú eres una vencedora. No te sientes a mirar los pasos y los logros de aquel que avanza, porque tú también fuiste llamado a avanzar. Lánzate y conquista lo que es tuyo en el nombre del Señor. Tú fuiste llamado a vencer. La solución que el Señor trajo fue: número 1, despiértate. Número 2, afirma las cosas que están para morir. Y número 3, que obedecieran lo que ya sabía. Y esa solución también vale para nosotros. Vamos a orarle a Dios y dile al Señor ahí donde tú estás: Padre, yo reconozco la necesidad que tengo de ti. Díselo. Dile al Señor: Padre, posiblemente he manchado mi vestidura, tú lo sabes. Y si no ha manchado la vestidura, dile. Si eres de los pocos que no ha manchado su vestidura, dale gloria a Dios y dile que te guarde. Pero habla con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile: Señor, aquí está tu hijo. Señor, aquí está tu hija. Quiero vivir para ti. Tu familia te espera. Tú eres el sacerdote que va a determinar que el fuego de Dios siga ardiendo en tu casa. Tú eres la sacerdotisa que va a determinar que se levante un altar de Dios donde nunca se ha levantado. Tú eres el guerrero, la guerrera elegida para edificar un altar al Dios Todopoderoso. Y decirle a los ídolos en su cara: los demás son ídolos. El único Dios poderoso es Jehová, Dios de los ejércitos, y a él le sirvo. Puertas se van a abrir, cadenas se van a romper, enfermedades serán solucionadas. Algo va a suceder en el mundo espiritual. Tú sabes lo que tienes que hacer. Vuelve al altar, vuelve a la intimidad con Dios, vuelve a recrearte en su presencia, vuelve a llorar delante de Él. Vuelve. Afirma las cosas que están para morir. En medio nuestro hay más de una persona que hay cosas que están moribundas. Y hoy el Señor te dice: afírmala. No la dejes que se muera. Y si Dios te dice esa palabra hoy, es porque tú tienes un reparto. Es porque la unción pudrirá los yugos. Es porque Dios va a operar lo que necesita. No dejes morir lo que está por morirse. Tráigalo al altar y te lo llevará vivo. Hoy, un día donde el último libro, la última página de este libro se termina. El último capítulo de 12 capítulos. El último libro de 12. El último capítulo de este libro, que tiene 12 capítulos, está llegando a su final. Que nunca se te olvide que los verdaderos administradores se requieren que sean hallados fiel. Administra la gracia que Dios te dio como digna y digno de hombres y mujeres de Dios. No negocie lo que ya el Señor te entregó. Espíritu de Dios, gracias. Si hay alguien en medio nuestro
que quiere entregarle su vida al Señor, el altar está abierto. Si hay alguien en medio nuestro que quiere reconciliarse y recuerda que en otro tiempo era un guerrero en la mano de Dios y que por una razón u otra hay cosas que han ido muriendo y hoy quiere revivir, hoy quiere despertar, el altar está abierto.